Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación de las actividades de la unidad número 1. Para acceder a las actividades, entonces ingresamos al menú actividades, la carpeta de la unidad número 1, y allí vamos a encontrar la guía de aprendizaje de la unidad número 1. En otra grabación está explicado cómo enviar las actividades resueltas. En esta grabación voy a explicar en qué consisten las actividades de la unidad número 1, cómo desarrollarlas. El resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar en esta unidad es identificar las fuentes generadoras de energía con una duración de 10 horas. Tenemos para el desarrollo de nuestra actividad un taller y tenemos una participación en el foro. El taller consta de 4 ejercicios. Los conocimientos previos que debemos tener pues están relacionados con el material de la unidad número 1 y vamos a ver entonces en qué consiste el taller. El primer punto consiste en realizar a través del interactivo el diagrama de los 5 componentes del proceso de generación, transformación y uso de la energía eléctrica. Debemos entonces identificar y escribir el nombre a cada uno de los 5 componentes. Este es el primer punto de la actividad número 1. Se desarrolla en el interactivo. En el segundo punto entonces vemos un gráfico donde tenemos la generación en la central. Tenemos un transformador, el cual nos va a permitir elevar los niveles de tensión entre la generación en la central y el transporte a través de estas torres de transmisión. Tenemos entonces, esa es la función del trafo. Tomar la energía que produce la central, elevar el voltaje para que así las pérdidas en la transmisión sean menores. Tenemos entonces en el B la transmisión en alta tensión. Después tenemos un trafo que va a bajar el nivel de tensión a media tensión y tenemos en el C la distribución en media tensión. Luego tenemos otro trafo en el D que va a hacer la distribución en baja tensión hasta llegar ya a los usuarios finales. ¿Qué debemos hacer entonces en este punto? Identificar los voltajes en la cadena de generación y decir pues, a cuál corresponde cada uno. ¿Qué deben hacer entonces? Deben verificar cuáles son los niveles de transmisión en alta tensión, cuáles son los niveles de distribución en media tensión, los de distribución en baja tensión y colocar estos niveles de tensión pues en cada una de estas etapas. En eso consiste este punto. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden simplemente escribirlo A o 115 kilovoltios A, B, C, D, E, a lo que corresponda. Recuerden que el desarrollo lo deben realizar en un documento de texto, puede ser Word, puede ser un Notepad o en un PDF. Utilizar el formato que quieran y pasarlo a PDF. Son los dos formatos que aceptamos para la recepción de las evidencias desarrolladas. En el tercer punto, entonces, debemos observar la gráfica y escribir las partes que componen un aerogenerador. Aquí vamos a hacer entonces una actividad de investigación. ¿Qué es un aerogenerador? Vimos una pequeña parte de este tema en el material y vamos a colocar cuáles son las principales partes en este dibujo del aerogenerador. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden imprimir el dibujo, colocarlo a mano, tomarle una foto, colocar con flechitas los nombres, como ustedes deseen hacerlo. Lo importante pues es que muestren dónde están las partes. Si les queda más fácil imprimirlo, colocarlo a mano y tomarle una foto con los nombres escritos a mano, perfectamente lo pueden hacer e incluirlo en el documento de texto donde desarrollen la actividad.
El cuarto punto está relacionado entonces con unos enunciados. Van a encontrar 5 enunciados que expresan una desventaja de diferentes fuentes de energía renovables. ¿Qué deben hacer? Primero, leer cuidadosamente los enunciados. Segundo, identificar a qué tipo de energía está haciendo referencia cada uno de ellos y escribirlo. Este enunciado pues hace referencia a ese tipo de energía. Y tercero, analizar cada desventaja e investigar de qué manera los países que han implementado este tipo de energía contrarrestan esas desventajas que se mencionan en los enunciados y así convierten esas desventajas en ventajas en pro de la eficiencia energética. Resumen entonces de este cuarto punto: leer los enunciados, decir cada enunciado a qué tipo de energía hace referencia, y tercero, analizar las desventajas e investigar de qué forma los países que están usando este tipo de energía han mitigado esas desventajas en pro de la eficiencia energética. En esto consiste nuestro cuarto punto. Además, pues deben realizar su participación en el foro temático de la unidad. Recuerden que en otra grabación está explicado cómo participar en el foro, y en el foro encuentran las indicaciones de participación. Encuentran entonces un enunciado y encuentran unas pautas de participación. Según el estudio de competitividad global, y les dan pues el enlace del artículo completo. ¿Por qué considera usted que Colombia ha logrado competitividad en este sentido? ¿Y cómo fomentaría aún más en nuestro país el uso de energías limpias y de eficiencia energética? Recuerden que deben participar con al menos 2 publicaciones. Una publicación puede dar respuesta al planteamiento del foro y otra publicación puede ser comentario a la publicación de otro compañero. Las publicaciones pues deben ser publicaciones que realmente contribuyan al enriquecimiento de la discusión, que traigan nuevas perspectivas, una nueva discusión, nuevos elementos. No se limiten a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, qué buen aporte, por cumplir con la cuota de las 2 participaciones, sino que realmente sean participaciones que enriquezcan el foro. Una participación debe ser respuesta al planteamiento. Si hacen 2 participaciones opinando acerca del planteamiento de otro compañero, pues van a quedar entonces en deuda con el foro. Esas son entonces las pautas de participación dentro del foro. Y en eso consiste nuestras actividades de la unidad número 1. Un taller y un foro. Un taller con 4 puntos, un foro con un planteamiento de al menos 2 publicaciones con relación a dicho planteamiento. Cualquier inquietud que tengan acerca del taller o del foro, pues me deben preguntar a través del foro de dudas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.